Bienvenidos a una nueva clase de Práctica Test. Hoy nos corresponde ver el tema conducción eficiente. Es un gran tema, aunque está al final del libro, no es muy extenso como ustedes pueden ver acá. Fíjense bien el contenido de este tema. ¿Qué entendemos por conducción eficiente? ¿Cómo incide la conducción eficiente en el consumo? Luego, beneficios de un buen mantenimiento y la seguridad. Entonces, como ustedes pueden ver, no es un tema extenso, ¿bien? Pero es un tema importante. ¿Por qué razón? Y antes de empezar a escudriñar el contenido y transformar esto en preguntas, cómo se relaciona con el examen, vamos a cerrar un círculo que comenzó al inicio del libro, ¿ya? Cuando hablábamos de la educación vial, la convivencia vial, la seguridad vial, parece un juego de palabras, ¿cierto? Y decíamos lo siguiente, que lo dice el libro: una adecuada convivencia vial permite mejorar la convivencia vial. Y una buena convivencia vial, que se basa en esta educación vial, mejora la seguridad vial, ¿cierto? Bueno, aquí hay un cuarto elemento que se conecta con esos anteriores y que gira como un círculo virtuoso. Siempre escuchamos el concepto de círculo vicioso. Estuvo muy de moda mucho tiempo. No, estamos en un círculo vicioso. Pero qué bueno que ahora comprendemos que también existe lo contrario, ¿cierto? Un círculo virtuoso, que es donde hay elementos positivos que funcionan con una sinergia, la energía que mueve un sistema. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque tenemos que comprender que la conducción eficiente no solo se trata de ahorrar combustible, esa es una de las cosas centrales, pero sino que los impactos que puede tener, aparte de el qué sentido tiene, es poder entregar una conducción segura, ahorrar dinero al dueño del vehículo, por supuesto, e incluso cuidar el medio ambiente. Y también cuidar a otros. Así es que vamos a revisar de qué se trata este tema conducción eficiente, que como podemos imaginar, antiguamente no estaba en los libros de conducción, ¿cierto? Para prepararse para el examen de conducir. Primera parte, y esto ya es una pregunta de examen, derechamente, ¿qué entendemos por conducción eficiente? Veamos, este concepto se utiliza para referirnos ¿a qué? A una actitud y un tipo de conducción. Eso es lo central. Bien, principalmente un tipo de conducción que le permitirá obtener el mayor rendimiento energético de su vehículo. Cuando uno dice rendimiento energético, sí, pensamos en el combustible, pero también pensamos en la energía que se provocan con las piezas, la durabilidad de las piezas y que el vehículo esté en buenas condiciones, ¿cierto? Bueno, la información de este capítulo tiene como objetivo esencial, ¿qué cosa? Ayudarlo a crear hábitos. Recapitulemos. Estamos hablando de una actitud y un tipo de conducción, ¿cierto? Centrado en un mayor rendimiento, como creando hábitos. Esa es la mezcla. Que le permitan mejorar su conducción de forma continua, o sea, siempre estar mejorando, que es lo que uno debería hacer, cada vez manejar mejor, ¿cierto? Así como atender algunos aspectos básicos de mantenimiento del vehículo, algunas cosas que todos deberíamos saber. Yo sé que hay personas que tal vez van a conducir y no tienen idea aún del vehículo o saben algunas cosas para responder en el examen. Y hay una gran ayuda. Los vehículos modernos no es como anteriormente era con los vehículos que uno tenía que saber mucho para poder mantenerlo. Ahora es más importante ser ordenado, porque si uno lo lleva a los servicios que corresponden y uno no cambia el aceite derechamente, pero uno sí puede tener anotado cuándo corresponde estas tarjetitas que van al costado del manubrio, yo creo que las han visto, que van colgando con la marca del aceite y dicen la última vez que se cambió el aceite. Cuando uno es ordenado, tal vez no tiene que saber tanto de mecánica. Bien, entonces, la puesta en práctica de estos hábitos conforman la conducción eficiente, los que vamos a revisar, ¿cierto? Y lo llevarán a reducir de forma sustancial el consumo de energía. Ya optimizando de forma de conducir puede ahorrar entre un 10 y un 15%, eso lo vamos a ver abajo, que disminuirá el gasto energético final. Veamos ahora entonces cómo incide la conducción eficiente en el consumo, ¿ya? De energía. Y aquí esto es pregunta también de examen. Entonces la conducción eficiente reduce el consumo de combustible, ¿ya? Eso es una aseveración, como un principio. O sea, quien conduce eficientemente consume menos combustible. O sea, automáticamente, de cada, por ejemplo, 100.000 pesos,
usted podría ahorrar 10 o 15 si conduce de manera eficiente. Tenemos que hacer una pausa porque ya han venido a contarnos que han aprobado. Y vamos a ver ahora quién más nos viene a contar. Manuel Orduz. Hola, muchas gracias por su dedicación y compromiso en querer enseñar. Qué rico, Manuel, lo agradezco. Mi nombre es Manuel Orduz. Soy un venezolano que vive en Rancagua. Qué lindo lugar. Gracias a su libro, al practicar por la aplicación y ponerme al día por los videos de YouTube, pude aprobar mi primer intento. 35 preguntas correctas de 35. ¿Te pasaste, Manuel? O sea, Manuel, tú lo que hiciste fue aprovechar todos estos elementos, la plataforma, los videos y practicar. Pero se nota que eres un gran estudiante. Te preparaste muy bien, Manuel. Imaginen, 35 de 35. Bienvenido, Manuel, y un abrazo gigante, que te vaya muy bien, que la licencia te sirva muchísimo. Y no dudo de que a ese nivel de estudio y de empeño que tú le pusiste, vas a ser un excelente conductor. Así que, como siempre decimos, vas a hacer un aporte en las vías, y todas estas cosas que aprendimos acá, tú vas a ser uno de los que se va a encargar de mejorarlas, junto con todos los que estamos aquí preparándonos. Así que, Manuel, te mandamos un abrazo, y nuevamente, imaginen la energía positiva que nos deja Manuel para tener confianza y poder aprobar nosotros el examen. Ya todos los que estamos todavía estudiando. Así que, Manuel, te lo agradezco. Mira, todos te felicitan para abajo. Muy, muy bien, Manuel. Gracias por venir a contarnos. Aplausos, manitos, de todo para allá, Manuel. Gracias, gracias, gracias. Volvamos a esto ya con la energía que nos ha dado Manuel. ¿Cómo incide la conducción eficiente en el consumo? Conducir siguiendo las normas de conducción eficiente se traducirá en un menor consumo. Ya lo sabemos. ¿Cuánto? Yendo al grano, ¿cierto? Esto está estudiado. Déjame ver. Ah, perfecto, José Guzmán. Sí, me cuenta que ha visto los videos y que se inscribió acá a pesar de estar en una escuela. Claro, mira, ahí te voy a contar, José, y más o menos todos van a empezar a comprender cómo funciona. En práctica test uno puede llegar solo. Uno puede llegar solo, se inscribe, viene a estas clases, están las clases de la licencia C, los test explicados, hay hartas cosas, ¿ya? Pero también hay personas que se inscriben en una escuela y hay escuelas que les dan el código para entrar a práctica test. Ahí están las dos cosas, ¿ya? O hay gente que toma los dos servicios por separado. Lo importante, José, es que te puedas, como por ejemplo la PAO, ¿viste? Lo importante, José, es que te puedas preparar y que apruebes el examen y que en ningún caso sea algo traumático, ¿ya? Si alguien lo reprueba la primera vez, no se preocupe. Se prepara bien y lo da de nuevo, ¿ya? Entonces, volvamos. La reducción en consumo aplicando la conducción eficiente puede llegar hasta un 15%. Entonces, la respuesta para el examen tiene que ser la alternativa que dice entre un 10 y un 15%. ¿Cuánto consumo puedo ahorrar conduciendo de manera eficiente, según la Asociación Chilena de Eficiencia Energética, entre un 10 y un 15%? Este dibujito es el que ustedes van a recordar, que dice 15, ¿cierto? De 10 a 15. Por eso daba el ejemplo en dinero chileno, ¿cierto? Si tengo un gasto de 100.000 pesos al mes o cada 2 meses, podría ahorrar 15 o 10.000. Imaginen si alguien gastara mucho, ¿ya? Utiliza el vehículo para ir a un trabajo muy lejano o para trabajar, ¿ya? Y gasta 100.000 pesos en combustible. Si conduce de manera eficiente, podría ahorrar 10 o 15.000. Supongamos que ahorra 15.000. En 10 meses, eso se transforma en 150.000 pesos. O sea, ¿es harto? Es harto. Continuemos viendo. Y vamos a poder hacer una suma acá. Tenemos el 15, ¿cierto? Veamos qué otros elementos hay. Y eso es la pregunta de examen. ¿Qué preguntas? ¿Qué es la conducción eficiente? ¿Y cuánto puedo ahorrar de combustible? Antes de iniciar su viaje. Esto también se pregunta así en el examen. ¿Qué debería hacer antes de iniciar el viaje? Programe su viaje. Primera parte. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo puedo programar el viaje? No significa que alguien va a tomar una hoja de ruta, que es un concepto muy famoso, como la aeronáutica, ¿ya? Que se entrega esta hoja de ruta. No, no, no. Se trata de algo muy simple y muy amigable también para todos, ¿ya? El 100% de las personas tienen un smartphone, o la mayoría tienen un celular moderno, touch, que actualmente traen un servicio de GPS. Estamos en una era llena de siglas, ¿ya?
Nuestros niños hablan con muchas siglas y a veces no todos sabemos qué significan. Esto significa Global Position System, o sea, sistema de posicionamiento global. ¿Qué es? Es el mapa, el Google Maps o cualquier aplicación que ustedes tengan, donde ustedes pueden verificar las rutas. Alguien dirá, profe, pero hago eso cada vez que voy a comprar, no sé, al supermercado. No, tal vez no tan cerca, pero si va a ir a su trabajo que es distante y está en rutas complicadas, si va a ir a un lugar donde no ha ido otra vez, una vez anterior, puede revisar y saber qué ruta es la que está más congestionada, qué ruta es la que me sugiere esta aplicación, ¿cierto? Y de esa manera, ¿qué estaría haciendo? Estaría ahorrando combustible. O sea, sirve para ahorrar tiempo. La Pablo dice, sirve para ahorrar tiempo y el tiempo en esta época es valiosísimo. Imagínense que hay autores que analizan la sociedad que dicen que el tiempo es una de las cosas más valiosas que tenemos. ¿Ya? Y combustible, por supuesto, Pablo, las dos cosas. ¿Y qué es lo que hace que la gente se estrese en los vehículos? Primero, Waze, mira, Waze te manda las rutas más cortas, nos dice Carla. Primero, que te estreses, una persona que no está estresada, que no es violenta ni nada por el estilo, simplemente por estar demorándose más de lo necesario, con cosas que a uno a veces no comprende, por estar en un atochamiento, ni siquiera ver dónde está el trabajo, ¿ya? Puede hacer que uno pierda un poco su calma. Entonces, es súper importante al menos tener claro cuál es el estado de la ruta si es que el mismo celular me entrega la información. Eso me ayuda mucho. Luego, preparación del vehículo para el viaje. No hay que pensar la palabra viaje como vacaciones, ¿ya? Aquí podemos pensar simplemente el ir al trabajo. Mientras más carga hay en el vehículo, mayor es la fuerza que se debe hacer al moverlo. ¿De acuerdo? Un principio lógico. Es como el cuerpo humano. Si me pongo una mochila de montaña, tengo que hacer más fuerza para poder trasladarme, ¿cierto? Entonces, con menor carga, se requiere menor esfuerzo. Sin la mochila, puedo subir la montaña con mucho menor esfuerzo. En el vehículo, esto se traduce en menos consumo. Ahí está el tema, ¿cierto? O sea, una persona que va con una mochila y sube la montaña, tiene más consumo, siempre hacemos esta comparación cuerpo humano con vehículo. Obvio, obvio, tiene que beber más agua, porque su cuerpo va a hacer más esfuerzo y va a tratar de equilibrar la temperatura a través del sudor. El vehículo es lo mismo, va a gastar más combustible. Y uno podría quemar más calorías. Tendría que consumir luego más calorías comiendo. El vehículo va a gastar más combustible. Es lo mismo, ¿ya? Entonces, aquí está el ejemplo con el dibujo, lo pueden ver ustedes, donde aparece la carga representada en esa caja negra y la fuerza en estos monitos rojos. Ahí está. Ahí. Entonces, lo de la carga es lógico y ¿qué significa? Si no voy a ir a trabajo y dejé los bolsos, por ejemplo, de una salida de fin de semana, debería sacar las cosas del vehículo para no llevar fuerza innecesaria, ¿cierto? Llevar carga innecesaria y gastar más combustible. Entonces, ahora veamos, cuide la aerodinámica del vehículo. Los vehículos actuales son muy aerodinámicos. Ustedes podrían imaginar que los vehículos antiguos eran más cuadrados, tenían líneas más cuadradas en sus diseños. Y actualmente son todos aerodinámicos. La aerodinámica está estudiada, ¿ya? Y funciona como el dibujo lo muestra acá. Entonces veamos algunas cosas que son preguntas de examen. O sea, la primera, recuerde que llevar un portaequipaje puede aumentar el consumo entre un 20%. O sea, una persona que no conduce de manera eficiente, ¿ya? Y gastaba 100.000 pesos en combustible al mes, si comienza a aplicar técnicas de conducción eficiente, podría ahorrar un 15% de combustible. Ahí ya llegamos a 85, ¿cierto? De 100.000. Y si además tenía un portaequipaje y retira este portaequipaje, va a disminuir 20% más. Ahí ya llegamos a 65.000. Imaginen la gran diferencia. Además, controle la presión de aire de los neumáticos de forma regular. Controlar la presión de los neumáticos disminuye el consumo de combustible en un 3%. O sea, ya llevábamos 35 de ahorro, ahora tenemos 38 de ahorro. ¿Se dan cuenta cómo va sumando y va aumentando el ahorro?
Aquí está el dibujo, ustedes lo pueden ver. Esto representa el viento. Entonces el vehículo tiene menor resistencia al viento. Esto podemos imaginarlo también como los ciclistas, los nuevos cascos y la forma aerodinámica y les ayuda a ganar las competencias, por supuesto. Y el vehículo pierde aerodinámica con estas famosas cúpulas o maletas que van en el techo, ¿cierto? Estos portaequipajes, que son útiles, sí son útiles, pero si no lo está ocupando, retírelo. Beneficios de un buen mantenimiento. Y aquí, si tomamos el ejemplo, profe Alexis, ¿quién está gritando ahí? Déjame ver qué pasó ahí. Edith dice algo súper chistoso. Ahorraríamos más si baja la benzina, pero por supuesto, Edith. Entonces, ¿qué puedo pensar, Edith? ¿Ya? Es muy buena tu broma. Porque obvio que ahorraríamos más si bajara la benzina y ahí podemos conversar y criticar lo que queramos, sobre todo cuando nos podamos juntar con la familia y los asaditos familiares. Obvio. Y si no hubieran estos impuestos gigantescos, sobre todo en este país que tenemos, ¿ya? Que hay unos impuestos muy grandes al combustible y por eso es tan caro. Podría ser, ¿sí? Sí, podría ser. Alexis está hablando algo que dice en el libro, ya, ahí voy a ver a Alexis. Podría ser, pero si tomo en cuenta esa realidad de que es caro el combustible, ¿qué podría hacer yo? Conducir de manera eficiente, sí o sí, o sea, no tendría opción, ¿cierto? Ah, qué bueno, Alexis, mira la corrección. Dice, incrementar un 3%, no disminuir, ya. Alexis nos dice incrementar y disminuir, voy a volver aquí arriba, a esto, ¿cierto? Ahí está. Es Alexis, ¿cierto? Ya. El detalle que tú das, Alexis, súper puntual del concepto, ¿ya? Es porque está escrito al revés. O sea, controlar la presión de los neumáticos disminuye el consumo en un 3%. Si yo lo digo en negativo, no controlar la presión de los neumáticos aumenta el consumo en un 3%. Debe ser ese el juego, ¿ya? Compáralo y me cuentas. Bueno, entonces, los beneficios del buen mantenimiento, dijimos que aquí sí comparamos con el cuerpo humano. ¿Cómo comparamos? Hay personas que se preocupan de llevar mientras se pueda, todo dentro de lo posible. Practicar una medicina preventiva. ¿Qué significa esto? Que cuando tengo algún dolor, algún malestar, consulto a un médico, ¿cierto? Hay gente que tiene algún dolor y no consulta hasta que a veces ya es muy tarde para una buena solución o el tratamiento es más largo. En un vehículo es lo mismo, ¿ya? O sea, todo esto a veces involucra el recurso dinero, ¿bien? Pero si hay un sonido en el vehículo que yo considero que no es normal, debería consultar a un mecánico. Si hay algo visual que yo pueda encontrar en el vehículo que considero que no está bien, está cayendo un líquido del vehículo, por ejemplo, debería consultar a un mecánico, un especialista, ¿ya? En la medida en que al encontrar una falla ustedes consulten lo antes posible, más fácil va a ser poder resolverlo de manera simple e incluso más económica. Entonces, por eso, el buen mantenimiento va a hacer que ahorremos dinero. Ejemplo, un vehículo bota un líquido. El dueño ve que esto pasa y no tengo tiempo y no voy al mecánico. Pasa un mes, pasan 2 meses y ya luego tienen que hacer un cambio muy grande cuando llega el mecánico. Otra persona ve pequeñas gotas, consulta al mecánico rápidamente y encuentran una pequeña grieta que la tapan rápidamente y se acabó. O una manguera que estaba suelta. ¿Ya? Entonces, siempre nos va a ayudar mucho mantener el vehículo en buenas condiciones. Mantener el vehículo en perfecto estado puede disminuir el consumo de combustible, ¿ya? Con el filtro de combustible en un 0,5%. Y si tiene filtro de aire, hasta en 1,5%. Llevábamos 38, ¿cierto? Ahora llevamos 39,5, o sea, casi un 40% de ahorro. Por cada 100.000 pesos son 40.000. Eso en 10 meses, por ejemplo, ¿cierto? Serían 400.000 pesos. Es mucho dinero. Luego, evite exigir el motor. Por eso era mi duda. Sí, Alexi, muy bien. Ah, perfecto, Alexis. Sí, mira, Alexis nos manda algo a chat súper específico que está acá en el libro, muy bien. Entonces dice que la reducción de 5 PSI, que es la medida que se utiliza para el aire en los neumáticos, del nivel óptimo de aire en los neumáticos puede incrementar el consumo de combustible en un 3%, ¿cierto?
Exactamente. Entonces, si yo lo tengo en la cantidad correcta de PSI, Alexis, ¿qué haría? Aumentaría el ahorro, ¿ya? Lo que pasa, Alexis, es que la regla general, ¿cuál va a ser en el aire de los neumáticos? Ejemplo, si todos tenemos que cargar con 30 PSI, todos vamos un día a cargar nuestro aire de los vehículos, todos tenemos 30 PSI, y después de que vamos todos, al manejar, al conducir, va perdiendo aire. Entonces todos vamos a ir bajando la cantidad de aire, ya no estamos en el nivel óptimo. Y aquel que revise más seguido los neumáticos es el que va a mantener el nivel óptimo. En cambio, todo el resto que no revise seguido va a gastar más de lo necesario. Ahí es donde está la diferencia del ahorro del 3%, el incremento o la disminución. ¿Ya? Muy bien. Luego, evite exigir el motor. ¿Cómo? Llevando la marcha adecuada. ¿Qué significa esto? Dependiendo del modelo de vehículo que usted conduzca, ¿ya? Sea un City Car, un SUV, lo que usted vaya a conducir, el tipo de vehículo que va a manejar, hay una cantidad de revoluciones por minuto, RPM, que se ven en el tacómetro, que dependen de la marcha en la que usted esté. Entonces, ¿qué significa todo esto? Veámoslo acá. Que recuerde no exigir al motor, seleccione la marcha adecuada según la velocidad, y yo les agrego, según el modelo del vehículo, el motor, etcétera, etcétera. Hay vehículos ahora que tienen sexta, ¿ya? Y evite sobreexigir al motor acelerando más de lo necesario. Hay que evitar eso. O sea que cuando escuchamos por ahí a nuestros amigos que decimos nosotros, un poco irónicamente, toretos por ahí, algunos de estos rápidos y furiosos que aceleran, menor revolución es menor el consumo, profe. Sí, Carla, pero tiene que ser la revolución adecuada, ¿ya? No tan, porque si no andaríamos la mayoría para ahorrar combustible sin revolucionar el vehículo, no. No, porque eso también provoca algunos problemitas adentro. Tiene que ser la adecuada, no sobreexigir. Cuando ustedes escuchan esto que decía yo, esto es gente que acelera, mira Carla, que específica, claro, 2,0, 2,5 en promedio. Y cuando ustedes tienen el vehículo detenido, encendido, 1,0, ¿cierto? Entonces, las marchas más altas tendrán mejor rendimiento. O sea, si usted anduviese siempre en tercera, como con el vehículo forzado, en vez de llegar a cuarta o quinta, ya estar en una conducción pareja, gastaría más. Entonces, hay mejor rendimiento, pues el motor trabaja a menores revoluciones por minuto. Esto es como los discos de la bicicleta, ¿ya? Si usted va subiendo un cerro, tiene que cambiar de disco para poder transmitir de mejor forma el giro, ¿cierto? Luego, es importante frenar con los cambios. Ya, esto es como una frase popular que tal vez le vamos a escuchar a los conductores que tengan más experiencia o a los conductores mayores, ¿bien? Que ellos nos dicen, oye, frena con los cambios. Y uno dice, pero ¿qué es eso? ¿Cómo voy a frenar con los cambios? Aquí está. ¿Cómo voy a frenar con los cambios? Ahí está de nuevo. Frenar con los cambios significa lo siguiente. Uno podría frenar con los cambios si tuviera un accidente y no hay funcionamiento del freno, ¿cierto? Pero frenar con los cambios se refiere a ir bajando, no dejándolo en neutro, ir bajando de marchas a medida que yo voy bajando la velocidad. O al revés, el bajar las marchas va a bajar mi velocidad. ¿Se entiende? Entonces, si yo fuese, por ejemplo, en una autopista, ¿ya? Voy en quinta, obvio. Voy en quinta porque voy a 120. Y sé que pronto voy a salir en 2 kilómetros más allá, porque hay un letrero de información que me lo decía. Voy bajando la velocidad poco a poco, soltando el acelerador primero. Y podría estar en quinta, no sé, desde 80 a 120 no habría problema. Pero si ya bajara mucho la velocidad y llego a 50, 40 kilómetros por hora, ya podría pasar a cuarta, ya el vehículo no se va a acelerar más, va a ir bajando. Tercera, segunda, y podría bajar la velocidad del vehículo poco a poco. Eso pasa en los cruces, en las calles, ¿cierto? Yo sé que tengo que parar allá, voy bajando los cambios poco a poco. Hay gente que hace lo contrario, se va rápido hasta el tope. Entonces aquí está el dibujo. Miren, todo esto es aceleración. Esta persona acelera, acelera, acelera y frena de golpe enfrente del semáforo, ¿cierto? Frena en último minuto. La persona que
estaba con aceleración y va bajando poco a poco y va programando el frenado, bajando los cambios y frena poco a poco, ahí está, ante una detención inminente, ahorrará combustible durante una buena parte de la maniobra. Recuerde luego acelerar de manera suave, ¿ya? Muchas veces yo he visto esto en las calles y hay gente que llega de golpe al semáforo. Y ya vemos otros que vamos llegando tranquilamente. Y es el mismo tiempo, ¿ya? O sea, no ganan ni siquiera más tiempo algunos. Si se detiene por más de un minuto, apague el motor. Ya, esto cuando está en un atochamiento, cuando hay un accidente, hay trabajo en la vía, etcétera, etcétera. ¿Ya? Los adelantamientos, situaciones de emergencia, debe primar la seguridad sobre la economía, obviamente, siempre. Bien, y aquí fíjense lo que dice. La base de la conducción eficiente, y esto es una pregunta de examen, la base de la conducción eficiente es la conducción segura. Aquí dice condición, pero es la conducción segura, lo que yo les decía. Si yo conduzco de manera segura, estoy conduciendo de manera eficiente. Si manejo de forma eficiente y segura, ayudo a la convivencia vial y eso demuestra que tengo una buena educación vial. Ya es el juego de palabras del círculo virtuoso. Vamos a ver ahora la seguridad. Fíjense bien en estos puntos. Adelantamientos. Se debe tener plena seguridad de contar con la distancia necesaria para la maniobra. Recuerden que adelantamiento es cuando yo tengo un vehículo delante mío, quiero pasarlo, ¿ya? Y cuando me cambia a la otra vía, o sea, a la otra pista, es una pista que tiene vehículos en contra. Cuando yo hago esa maniobra, se llama adelantar. Si voy en una calle, en una vía, donde todos vamos en la misma dirección como en las autopistas, ponerme delante de ese vehículo se llama sobrepasar. ¿Bien? Porque es pregunta de examen, se los recuerdo. Luego, la distancia mínima con el vehículo que precede. Se refiere a la distancia de detención necesaria. Sobrepasar. Bien, Pau. De detención necesaria para no colisionar, además de evitar frenar. Aquí recuerden que esta distancia mínima se puede calcular con la regla de los 3 segundos, que puedo hacerlo tomando en cuenta un punto de referencia. Imaginen un árbol que hay en una autopista, yo voy detrás de otro auto, y cuando el auto que va delante mío pasa por ese árbol, comienzo a contar 3 segundos. Puedo decir 1000, 2000, 3000 y tengo que pasar yo al lado del árbol. Si paso antes, estoy muy cerca. ¿Ya? Otra también puede ser que si voy a 80 kilómetros por hora, podría tener 80 metros de distancia. También se utiliza mucho. Estado de salud, estrés y cansancio. El estar poco atento constituye un factor de riesgo. No es una conducción segura, ¿cierto? Incide en conductas erráticas, como un retraso en el paso de las marchas, por ejemplo, frenar con la técnica incorrecta, entre otros. Los estados de frustración y estrés convierten al sujeto en un potencial conductor agresivo. Quien volverse más arriesgado ignora las técnicas de conductor eficiente, incurriendo en un mayor consumo de combustible. Vamos entonces a las preguntas. ¿Listos ahí para responder en el chat? Y vemos nuestras preguntas. Primera pregunta. Para un mejor rendimiento del vehículo, para esta mantención del vehículo, ¿cierto? ¿Cada cuánto debe cambiar el aceite del motor? Pao nos dice al tiro C, ¿ya? Sofía, Patricia, Valentina, excelente. Aquí hay muchos mitos. Algunos mecánicos les podrían decir, dependiendo del aceite, si es sintético, dura 5000, 10.000 kilómetros. Lo importante que es que para el vehículo que usted tiene, hay que tomar en cuenta qué dice el fabricante, ¿ya? Así es que, según lo que recomienda el fabricante. Aumentan el consumo y por lo tanto la contaminación. ¿Qué cosa? Veamos ahí, cuéntenme ustedes. ¿Qué aumenta el consumo y la contaminación? Ah, no veo las preguntas. Ah, discúlpame, yo las tengo en la pantalla, las estoy confirmando aquí en monitor. Solange, Francisca nos dicen, o sea, un mantenimiento deficiente, lubricación inadecuada, no cambia el aceite, ninguno de los líquidos que tiene el vehículo, líquido freno, líquido embrague, etcétera. Presión baja en los neumáticos, etcétera. Cosas que uno puede controlar, ¿cierto? Y eso, obviamente, es un mantenimiento deficiente, va a aumentar el consumo. Cuidar la aerodinámica del vehículo no es parte de una conducción eficiente. ¿Verdadero o falso? Ah, y B, dijeron ambos. Ahora todos dicen B. Micaela, Andrea.
Pao, Monse dicen B, o sea que es falso, porque sí lo es, ¿cierto? Aquí dice que no es parte, y sí es parte. Recuerden que aquí estaba el ejemplo de los portaequipajes, ¿cierto? Su vehículo, al llevar carga extra, es probable que... B, dice Andrea muy rápido, que debe aumentar el tamaño de los neumáticos. Miren, parece drástico. Si yo estoy con mi familia, no sé, cambiándonos de casa o vamos de vacaciones y ponemos todo esto arriba, tal vez no voy a ir a cambiar los neumáticos de golpe, pero es lo que debería hacer si voy a cargar tanto este vehículo, ¿cierto? Esta pregunta sí la habíamos visto en algún momento. Entonces, cambiar el tamaño de los neumáticos. Que deba aumentar el tamaño de los neumáticos. Claro, pero también que debe aumentar el tamaño de los neumáticos. Es probable que los neumáticos necesiten más aire. Eso estoy confirmando porque esta es una pregunta múltiple. Elijan dos. Que debe aumentar el tamaño de los neumáticos y que los neumáticos puedan necesitar más aire. ¿Cierto? Ahí sí. Siguiente. Antes de iniciar su viaje, es importante que... ¿Qué debería hacer antes de iniciar el viaje? Y aquí de inmediato les voy a avisar que es más de una. ¿Bien? Es más de una. Veamos. ¿Qué dicen ustedes? Todas dicen, ¿cierto? Estoy tratando de ver entre las preguntas alguien que me estaba hablando, que me decía, profe, ahí está, profe, en el examen aparece cuando es multirespuesta Mercedes Paz, porque en los exámenes de práctica, sí. Mercedes, voy a dejar esa pregunta para el profe Jaime, ¿ya? Para que te la responda exactamente, porque él es el que está ya de golpe en ello, así que tiene la información más actualizada. Eso es lo que me interesa, que sea lo más actualizado posible, ¿ya? Así que lo dejo como duda para el profe. Mira, Odalis nos dice, te dicen que son dos. Ahí nos dijo, nos adelantó algo. Hay gente que ha dado el examen hace muy poquito. Entonces, allí decían todas que es bueno revisar la presión de los neumáticos, planificar el viaje, preparar la carga, por supuesto. Siguiente pregunta. ¿A qué se debe un alto consumo de combustible? A falla en el sistema de dirección, frecuentes frenadas y aceleraciones, conducción en marchas altas. ¿A qué se puede ver? Y aquí ya me están diciendo, Catherine, Javiera, obviamente a frecuentes frenadas y aceleraciones. O sea, el que maneja acelerando, frena de golpe, como que estuviera en una película, gasta mucho combustible, no es eficiente su forma de conducir, no es segura, no ahorra, no cuida el medio ambiente. ¿Cuál es la base para la conducción eficiente? ¿Se acuerdan qué pregunta esto? ¿Cuál es la base? La conducción en circunstancias especiales, practicar una conducción segura, el problema del accidente de tránsito. Solange, Andrea, practicar una conducción segura. Obviamente, la conducción segura es la base de la conducción eficiente. O sea, alguien podría decir, yo no estoy con las ganas de aprender tanto de esto, lo aprendo para el examen, pero quiero manejar tranquilo. Sí, pero si usted maneja de forma segura, de inmediato va a estar siendo también eficiente. Bien, así es que eso es lo que vamos a dejar como final para la grabación. Quienes ven esta clase grabada, que les vaya muy bien en el examen.